Bienvenidos a todos en este webinar de información integrada y sostenibilidad en el sector público y privado. Como bien decía mi compañero, organizado por AECA en colaboración con la Universidad de La Rioja. Este evento lo hemos organizado estilo mesa redonda, es decir, va a ser un espacio de discusión en el que, si bien tenemos los tres expertos que ahora voy a presentar, donde van a compartir sus conocimientos y perspectivas sobre este tema de gran relevancia y actualidad, lo importante es también tener vuestras de todo el público, de toda la audiencia en cada uno de los bloques que trataremos. El punto de partida de esta mesa redonda es el documento Información integrada e información sobre sostenibilidad en el sector público, editado por AECA y elaborado por parte de algunas de las expertas aquí con nosotros en la mesa redonda. Si bien este documento pretende ser una guía sobre cómo elaborar la información integrada en el sector público en concreto, la idea es evolucionar un poco el discurso y ver qué se está haciendo actualmente también en el sector privado, ¿no? Ya que el sector público aparentemente está yendo un poquito por detrás en la implementación actualmente, ¿no? Entonces, ver qué hemos aprendido de esta implementación que también está en el sector privado, ver qué aspectos en la implementación en el sector público. Os presento los ponentes, nuestros expertos. Tenemos a Ana Zorio, profesora titular del Departamento de Contabilidad en la Universidad de Valencia. Es doctora en Contabilidad Internacional y autora de numerosos trabajos académicos de este campo, experta en contabilidad y sostenibilidad en sector público y coautora del documento en cuestión, Información integrada e información sobre sostenibilidad en el sector público. También tenemos con nosotros a Andrea Ancu, economista y profesora asociada en la Universidad de Valencia y Universidad Europea de Valencia. Es doctora en contabilidad galardonada con el premio del Tribunal de Cuentas Europeo en 2018, investigadora con experiencia en contabilidad, en auditoría, en el sector público. También coautora de este documento de información integrada e información sobre sostenibilidad en el sector público. Finalmente, tenemos a José Luis Franco, Project Controller en Rolls-Royce España, es doctor en competitividad empresarial y territorial, innovación y sostenibilidad, es experto en control de gestión y en auditoría en el sector privado y es profesor en distintas instituciones académicas, entre las cuales tengo el placer de compartir con él claustro en la Facultad de Empresa y Comunicación en la Universidad Internacional de Rioja. Finalmente, yo soy Tatiana Torres, directora académica del Máster de Auditoría de Cuentas de UNIR y voy a acompañaros atenta al chat como moderadora de esta sesión, ¿vale? La sesión, como he dicho, se va a desarrollar en plan mesa, bueno, el estilo mesa redonda, con tres grandes partes. En la primera parte, la exposición o ponencia de la perspectiva desde el sector público, que se va a llevar a cabo por parte de Ana y de Andrea, a destacar los aspectos clave y los desafíos que en la implementación, digamos, de este tipo de información integrada en el sector público. Segunda parte, entrará José Luis Franco para ofrecer su perspectiva de esta situación y el grado de avance que hay en información integrada en el sector privado, para compartir su experiencia profesional y cómo se está trabajando este tipo de informes actualmente en el sector privado, ¿vale? Es decir, entre las dos intervenciones la idea es que sumemos un total de unos 40 minutos para dejar así tiempo y lugar a la sesión interactiva que va a ser el tercer bloque. Tras estas ponencias habrá la sesión de preguntas y respuestas en el que todos los participantes podréis exponer pues, las preguntas que tengáis, las aportaciones, vuestra participación, ¿vale? También deciros que ir comentando, ir interactuando en directo, a tiempo real, en el chat durante las ponencias. Y si vemos que hay algún tema que está generando mucho interés, pues lo abriremos a tiempo real en el momento que sea pues, necesario. Así que esperamos que esta mesa redonda os resulte interesante y de utilidad a todos vosotros. Así que sin más dilación, comencemos. Bienvenidas y adelante, compañeras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Si os parece, tomo en primer lugar yo la palabra. Y gracias, Tatiana, por tus amables palabras de presentación.
Para nosotras es un placer haber sido invitadas a intervenir en este webinar internacional de AECA. Nos parece que es una plataforma estupenda para dar difusión al documento AECA del que somos ponentes. Información integrada e información de sostenibilidad en el sector público y también para conocer, como decías, cómo en el sector privado se está aplicando ya este marco de reporte. Ahora nos contará José Luis. Yo simplemente quiero ahora hacer este agradecimiento inicial a ECA por la organización de este evento y por contar con nosotras y comentar un poquito cómo surge el documento que luego va a explicar de forma más detallada la profesora Andrea Ancú. Bueno, se trata de un documento elaborado por las comisiones de sector público y de responsabilidad social corporativa de AECA, que se inicia sobre todo ante el interés de la Comisión del Sector Público de trasladar a su contexto avances de los que ya se había hecho eco a ECA en el contexto del sector privado, concretamente por la ponencia de información integrada de AECA. Entonces, un día, hablando con el profesor Montesinos, que es el presidente de la Comisión del Sector Público, de lo importantes que eran los avances en información de sostenibilidad en este sector, ¿no? Que justo en ese momento estaba estudiando la profesora Ancú en el marco de su tesis doctoral. Y también hablábamos de la información integrada, que ya había explorado hacía años la profesora Adriana Rivera cuando le codirigí la tesis. Y bueno, en ese contexto surgió la idea. El profesor Montesinos decía que ya había pronunciamientos de distintos investigadores del ámbito del sector público y de la propia comisión, pues que ponían de manifiesto ese interés, ¿no? Entonces, bueno, dado el contenido del mismo, el trabajo al final fue fruto de esas dos comisiones de AECA, la del sector público y la de responsabilidad social corporativa. Y participaron activamente todos sus miembros. La verdad es que para nosotras ha sido una experiencia muy positiva. Nos ha permitido además ser invitadas a formar parte de la ponencia de información integrada de AECA y a tener interesantes puntos de vista para enriquecer entre todos el trabajo. Pues yo del Tribunal de Cuentas, de la IGAE, de firmas de auditoría, despachos de consultoría, reputados profesores de la universidad, en fin. Y bueno, ya sin más dilación le cedo la palabra a mi coautora y amiga, la doctora Andrea Ancú, que nos va a explicar lo que se trata allí. Gracias. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Obviamente hemos preparado una presentación para poder resumir este documento que es bastante extenso y voy a intentar trazar, digamos, las líneas maestras de cómo hemos no solamente preparado el documento, sino de las cosas que consideramos más importantes y que creemos que van a dar lugar al debate posterior, ¿vale? Voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Se ve bien? Vale, perfecto. Pues nada, como comentaba la profesora Zorio, mi amiga, mi querida amiga y compañera Ana, y directora de tesis, a la que tengo mucho que agradecer y con la que es un placer siempre colaborar, hemos preparado conjuntamente este documento. Quería también yo aprovechar y dar las gracias por la oportunidad de presentar este documento sobre información integrada, información sobre sostenibilidad en el sector público, así como de participar en este debate sobre información integrada tan útil para el futuro de la divulgación de la información tanto en el sector público como en el sector privado. Como comentaba la profesora Zorio, este documento ha sido preparado por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la ECA y la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de la ECA, obviamente. ¿En qué consiste básicamente? Este es, digamos, el índice del documento. Tenemos en pantalla los ejes principales y empezaremos resumiendo un poco cada parte, tanto la introducción, luego hablaremos de información no financiera o de sostenibilidad, de los organismos que regulan o enmarcan su divulgación, para comentar después la aplicación de la información integrada en el sector público, intentando entender la información regulada en este nuevo entorno
de información y en el entorno regulador de información de sostenibilidad, donde sabemos que hay muchas novedades. Creemos realmente que la parte más importante del documento y en la que nos vamos a centrar es una guía, digamos, una key de ejemplos sobre cómo elaborar información integrada en el sector público, ofreciendo ciertas características y ejemplos de buenas prácticas y recomendaciones. Veamos el contexto en el que hemos realizado el documento. Sabemos que las organizaciones del sector público contribuyen sustancialmente a la economía, al medio ambiente y en la sociedad en general. Debido a la fragilidad de la economía global y los retos a los que nos enfrentamos de naturaleza medioambiental, financiera, sanitaria, bélica en la actualidad, se están produciendo una serie de importantes desequilibrios y cambios de dinámicas sociales y económicas. Al mismo tiempo, asistimos a un cambio de paradigma donde el enfoque sobre las cuestiones cortoplacistas se ve emplazado por las estrategias a largo plazo de las entidades, donde es imprescindible considerar las múltiples dimensiones en las que éstas ejercen su actividad, especialmente en cuanto a temas de sostenibilidad. Por ello, la necesidad de ver este enfoque holístico, el enfoque integrado, la información integrada y la aparición de estos marcos y organismos que intentan guiar esta información integrada. Empezando por el International Integrated Reporting Council, la Value Reporting Foundation, esta última ya integrada en la IFRS Foundation, encargada de apoyar al International, disculpad que se me ha ido el ratón. Aquí estamos. Disculpad un segundo que simplemente se me ha ido el ratón. Ya está. Hablaba del International Sustainability Standard Board, en el que en la elaboración de normas que conecten la información financiera e información de sostenibilidad. En definitiva, lo que estábamos comentando de la información integrada. Sin embargo, observamos que existe cierto retraso, como comentaba también Tatiana al principio, en el sector público comparado con el sector privado en la adopción de este marco de información integrada. A lo largo de los últimos años, AECA ha hecho un gran esfuerzo por emitir diversas guías sobre información de sostenibilidad e información integrada, en un esfuerzo de ayudar a las entidades públicas y privadas a sumarse a esta tendencia. Con este documento no hemos pretendido ofrecer un manual exhaustivo sobre cómo adoptar el reporte integrado en el sector público, sino más bien presentar la situación actual de la misma ilustrada con ejemplos concretos, como comentaba, de entidades públicas que han adoptado este marco de información, que pueda servir como una invitación para introducir esta manera de informar que ciertamente favorece la creación de valor a largo plazo. La literatura que ha estudiado este asunto de la información integrada, no muy a menudo, pero sí que hay algunas referencias, nos presenta algunas de las ventajas de la información integrada en el sector público, tales como la mejora de la rendición de cuentas para los diferentes stakeholders, las partes interesadas, también presentar de una manera más clara y amplia a los ciudadanos los servicios sostenibles ofrecidos por las entidades públicas, los recursos utilizados y los resultados obtenidos, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito social y medioambiental. De este modo, se permitiría mejorar la eficacia y la eficiencia y, en definitiva, como todos sabemos, la reputación del sector público. En este punto, conviene aclarar un par de conceptos.
En España se popularizó el término de información no financiera a partir de la Directiva Europea del 2014. Sin embargo, el término sostenibilidad ofrece una visión bastante más amplia en cuanto al compromiso con el medio ambiente y la justicia social, siendo el término utilizado de manera predominante en la directiva adoptada a finales del año 2022. Es decir, que se está ya integrando en nuestro lenguaje la sostenibilidad dentro de la divulgación de información. Al fin y al cabo, ¿qué es la información integrada? No es otra cosa que la presentación conjunta y conectada de información financiera y no financiera o de sostenibilidad. Me referiré en adelante a la información como información de sostenibilidad, teniendo en cuenta que no es necesario seguir el marco del Consejo Internacional de Información Integrada y que la información de sostenibilidad no sigue necesariamente un enfoque concreto, sino que se puede elaborar de acuerdo con diferentes vías. Eso sí, habría que dejar claro que la información integrada tiene que contener necesariamente información financiera de sostenibilidad, y de gobierno corporativo, es decir, que tiene que cubrir estos tres ejes. En esta diapositiva vemos el panorama y la evolución temporal de los diferentes organismos y normas de elaboración de información de sostenibilidad, que son unas cuantas, como se puede observar. Vemos que estamos hablando de un horizonte temporal de más de 25 años. Hablamos que el Global Reporting Initiative ha sido establecido en 1997, hasta la adopción en el año 2022 de la NIF de sostenibilidad. Sin entrar en muchos detalles, sabemos que la Global Reporting Initiative es el marco de información de sostenibilidad más seguido por las entidades, no solamente en el sector público, en general. Que sin embargo aplican pocas entidades en este caso del sector público, es decir, que en las empresas es una cosa bastante habitual, o entidades del sector privado. Y en el caso de las empresas, hablando solamente del sector público, que es lo que nos ocupa en esta presentación, algunas empresas públicas que se parecen bastante, obviamente, al sector privado, y algunas universidades. Para mencionar universidades españolas, la Universidad de Cádiz o la Universidad de Cantabria, por ejemplo. Algunos otros marcos de información de sostenibilidad que han aparecido a lo largo de los años y se han consolidado. El Carbon Disclosure Project, al que cada vez reportan más administraciones públicas, con una serie de comunidades autónomas y ciudades españolas que aparecen en la base de datos de informes del año 2021. También el Climate Disclosure Standard Board, ya integrado en el IAS, pero en el que no se observan casos de aplicación en el sector público, muy sintomático, y el Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, que es más reciente, en relación con el cual también se observan muy pocos casos de aplicación en el sector público, que creo que a lo largo de esta presentación veremos que es un asunto bastante sistemático, que el tema de la información de sostenibilidad integrada en el sector público, digamos que hay mucho trabajo por hacer. El organismo más relevante en cuanto a este enfoque holístico de divulgación de información financiera y de sostenibilidad integrada es el International Integrated Reporting Council. Aunque su creación fue inicialmente pensada para el sector empresarial, sus principios serían aplicables perfectamente al sector público y sobre todo a empresas públicas. Su marco de información integrada se publicó por primera vez en el año 2013 y se actualizó en el año 2021. Observamos que la aparición de la visión de información integrada financiera y de sostenibilidad ha llevado a una integración de organismos que pretenden establecer un enfoque más estructurado de la información integrada. La unión del IRC y el SAS, desde esta unión, ha aparecido la Value Reporting Foundation, consolidada finalmente en la fundación de IAS en el año 2022.
En este marco, cuya aplicación aparece de manera más frecuente en el sector público, otra vez especialmente las empresas públicas. Respecto a la Unión Europea, un aspecto muy importante, la primera directiva que exigía a ciertas entidades la presentación de información de sostenibilidad fue aprobada en el año 2014. Aunque dicha directiva se dirigía al sector privado, hubo ciertos países de la Unión que introdujeron requisitos sobre información de sostenibilidad para el sector público, de los que podemos mencionar Bélgica, los Países Bajos, la República Checa, Lituania o Malta. En 2022, hace menos de un año, se ha adoptado la Directiva sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad, seguida en el 2023 por las normas europeas de información de sostenibilidad, adoptada en julio de este mismo año, que prevén la inclusión en el informe de gestión de un estado de sostenibilidad con aseguramiento limitado. De nuevo, dichas normativas son de aplicación principalmente al sector privado, pero se aplicarán a las empresas públicas o entidades siempre que tengan las características previstas por la norma. En esta información incluimos en esta presentación incluimos información sobre otros organismos relevantes, tales como el SAS, el Sustainability Accounting Standards Board y el International Sustainability Standards Board, que ya hemos mencionado anteriormente. No me voy a entretener mucho para poder ir ya a los ejemplos. Pero comentaré que sabemos que de la nueva estructura, de la nueva fundación del IASC, presenta ya aparte las normas de información de sostenibilidad y las normas sobre informes integrados, en particular el marco del reporte integrado inicialmente elaborado por el International Integrated Reporting Council, junto con los principios de pensamiento integrado. Es decir, que ahora todo está dentro de la estructura de la fundación o cubierto por la fundación del IASC. En el sector público han sido los Chartered Institute of Public Finance and Accountancy y el International Public Sector Accounting Standards los principales organismos que se han lanzado a la arena de la elaboración de normas de información de sostenibilidad, que no de información integrada, pero sin tener necesariamente este enfoque, como decía, holístico, junto con la información financiera. Aún no, por lo menos de momento. Nos vamos a centrar, por lo tanto, en el enfoque de información integrada que ha ofrecido el International Integrated Reporting Council, que es el más completo y referente hasta la fecha en cuanto a elaboración de información integrada, donde se observa un diagrama de flujos de la información que integra el entorno externo y los diferentes aspectos de las entidades, los denominados capitales que tenemos en pantalla: financiero, físico, intelectual, humano, social y relacional, y natural, contemplando el modelo de negocio, como podemos ver en el centro del esquema, y los resultados de la actividad y su impacto en dichos aspectos, en los 6 capitales. Así, en este marco de información integrada, publicado, como comentaba, por primera vez en 2013 y actualizado en 2021, el IRC lanza unos conceptos fundamentales. Habla de la creación de valor de los 6 capitales anteriormente mencionados y del proceso de creación y erosión de valor a través de estos capitales. El marco se basa en 7 principios fundamentales, todos importantes, pero entre los cuales destacamos el enfoque estratégico, la conectividad de la información financiera y de sostenibilidad, la materialidad y la concisión del informe. Y este asunto de la concisión será un asunto muy importante a debatir. El marco también enumera 8 elementos de contenido imprescindible para todo informe integrado. Así, no pueden faltar en un informe integrado la descripción de la organización y también de su entorno,
información sobre gobernanza, sobre modelo de negocio, descripción de los riesgos y oportunidades en el desarrollo de la actividad, estrategia, performance o el desempeño de la entidad, la visión para el futuro y las bases de preparación y presentación de dicho informe integrado. Sigamos con algunos ejemplos que nos ayuden a entender esta visión integrada. Todos los ejemplos, obviamente, que vamos a ver son de entidades públicas. Como observaremos, son más empresas públicas que administración pública, porque he ahí el quid de la cuestión, lo que estábamos comentando, que la administración pública va bastante por detrás, no solo de las empresas privadas, sino incluso de las empresas públicas. Como primer ejemplo, tenemos la AENA, y referente a la utilización del pensamiento integrado y de las normas SAS por primera vez en su informe integrado del año 20, es decir, todo es bastante reciente. Aquí vemos un esquema de impacto del informe integrado del Grupo Correos con la conectividad de la información financiera y de sostenibilidad, ¿vale? El triple impacto, el económico, el social y el medioambiental. Presentado todo de un modo bastante esquemático. En cuanto a temas de materialidad, que era un asunto, uno de los principios que tenían que cubrir los informes integrados, he ilustrado con dos ejemplos. La conectividad de la información está intrínsecamente, obviamente, ligada con la materialidad, que vemos en la matriz de materialidad de AENA. Esta es la matriz de materialidad sacada del informe del año 22, en la que la empresa mide el impacto financiero por un lado y el ambiental y social por el otro, de toda su actividad en función del horizonte temporal. Nos dice claramente que se mide en función de corto, medio y largo plazo. Por otro lado, del informe de Correos del año 22, este ejemplo que tenemos en pantalla, la matriz de materialidad no se mide en función del horizonte temporal, sino que clasifica los diferentes conceptos en función de su ámbito de pertenencia. Medio ambiente, lo que está en verde; gobernanza, lo que está en rojo; social, lo que está en azul negro; y el económico, lo que está en amarillo. Es decir, que las dos empresas usan, digamos, un criterio distinto a la hora de evaluar dicha materialidad. En esta imagen, en esta diapositiva, observamos el modelo de creación de valor del informe más reciente del New Zealand Post, la Correos de Nueva Zelanda, en el que se conectan a través de la estrategia de la empresa los 6 capitales. Se ven los inputs en la parte izquierda de las pantallas y los outputs después de pasar por toda la estrategia de la empresa. Aquí tenemos, es difícil de ver, luego la presentación estará a disposición y se podrá, digamos, bucear en ella un poquito mejor, pero simplemente como idea, aunque no se puede leer la letra, vemos otro ejemplo de modelo de creación de valor, es decir, que es bastante complejo, con mucha información, de la sudafricana Transnet, que es el equivalente de Red Eléctrica en España, con información más detallada en cuanto a los resultados y el valor creado a través de la aplicación de los 6 capitales y para estos 6 capitales. También del informe de Correos de Nueva Zelanda extraemos este buen ejemplo de presentación integrada de indicadores de desempeño, donde se mezclan indicadores financieros, como podemos ver, el beneficio después de impuestos, etcétera, los ingresos por envíos, con indicadores medioambientales y de operaciones de la entidad, porque nos están diciendo cuántos envíos han realizado, cuántas emisiones de dióxido de carbono han tenido, etcétera, en un mismo esquema. En estos esquemas paralelos, uno de Correos y el otro de Transnet, se ve la presentación
por parte de estas dos entidades públicas de sus universos de partes interesadas o de stakeholders, con la entidad obviamente en el centro. También del Grupo Correo extraemos una presentación muy visual y muy interesante de las alineaciones con los ODS. Ellos han elegido los 5 ODS que son más importantes para el grupo y han hecho un detalle de cómo contribuye la actividad de correos a estos objetivos concretos. Y dentro de esta descripción tenemos un ejemplo muy claro de integración de información de sostenibilidad financiera en este esquema del Grupo Correos, que es novedad del año 22, no lo tenían en los informes anteriores, el que nos presenta las previsiones de valor económico y socioambiental generado, es decir, lo que prevén que van a generar en los próximos 30 años a partir de las actividades actuales. Vemos aquí que tienen un retorno de las inversiones ligadas con la implementación de las actividades de plantación de bosques, etcétera, reforestación. Y aquí tenemos el único ejemplo que hemos elegido de los pocos ejemplos que hay de municipalidades en este caso, es el Ayuntamiento de Kadıköy, municipio del área metropolitana de Estambul, en Turquía, el que nos presenta de modo muy esquemático y visual un modelo de informe integrado. Relaciona en una única imagen los capitales, la estrategia y los procesos con los resultados. Se puede ver de una manera muy integrada, relacionándolos con los ODS, etc. Después de estos ejemplos, teníamos muchos más, pero por asuntos de tiempo hemos tenido que resumir en estos 10-12 ejemplos que hemos visto. Toca realizar ciertas recomendaciones para la transición hacia un modelo de información integrada en el sector público. Todo parte del cambio del enfoque hacia el pensamiento integrado que nos ayude a visualizar los resultados, obviamente. Destacamos la necesidad de concisión de utilizar un lenguaje consistente y simple y de asegurarse el apoyo de los órganos responsables del desarrollo y la implementación de la estrategia en la organización. Es decir, que debe de haber un esfuerzo conjunto para que se puedan dar todas las características necesarias del entorno para que esta transición hacia información integrada se pueda producir. También es muy importante decidir si se aplica el marco del IRC de información integrada, este marco que tanto comentamos que es el más seguido, y de qué manera se hace, si se hace de manera integral, etc. Como comentaba, esta presentación va a estar a disposición de todos los asistentes a este webinar y por ello les dejamos los pasos a seguir que según el marco de información integrada conducirían a la generación de un informe integrado. Como se puede observar, el del extenso listado de la elaboración de información integrada es un proceso laborioso, obviamente, y que requiere, como comentaba, involucrar diferentes partes de la organización. ¿Qué hemos observado de los informes que hemos estudiado emitidos hasta ahora en el sector público? En general, que son muy extensos, que no cumplen el principio de concisión que aconseja el marco de información integrada, pero que a la vez son muy visuales, se dirigen a una amplia gama de stakeholders y que la conectividad se alcanza vinculando contenido, los plazos temporales y las distintas formas de información, así como las comunicaciones de las diversas organizaciones. ¿Con qué queremos concluir? Básicamente con que nos encontramos en un momento de plena efervescencia en plano regulador, que estábamos comentando muy al principio. Observamos que la información integrada es plenamente compatible con los enfoques de los ODS, con el marco del GRI, por ejemplo, que es muy interesante que se esté planteando este cambio hacia un modelo de visión holística y creación de valor a largo plazo. Queremos incidir también
en el hecho de que en el sector público se debería considerar más concernido por los aspectos no financieros y de sostenibilidad, puesto que en muchas ocasiones es el encargado de ofrecer servicios a la ciudadanía donde la dotación e impacto financieros no son ni el único ni el más importante criterio de la evaluación. Por ello, confiamos que esta visión integrada tenga cada vez más aceptación en los próximos años. Y con ello concluyo la presentación. Os agradezco mucho la atención y voy a dejar de compartir pantalla y dar paso a José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu aportación sobre el sector público. Voy a compartir mi pantalla yo ahora para daros unas pinceladas sobre el sector privado. No sé si se ve bien ya la pantalla. Sí, gracias. Bueno, pues yo en mi visión sobre el sector privado he preparado pues un camino, digamos, un recorrido desde los antecedentes, por qué comenzó la necesidad de información integrada, la necesidad de dar información no financiera, cuáles fueron los inicios, en algún punto nos solapamos y enlazaré con lo que ya muy bien nos ha comentado Andrea, para llegar a la situación actual centrada sobre todo en el caso español, el papel del auditor, que en el caso de las empresas privadas tiene un papel verdaderamente relevante y clave como catalizador y como potenciador de esa información no financiera, de esa integración de información, y lo veremos a través de la validez que otorga y de la revisión que realiza en su informe de auditoría sobre esa información no estrictamente financiera, para enlazar finalmente con las tendencias futuras. Y a lo largo de esta presentación pues iré comentando ejemplos y anécdotas de mi experiencia a lo largo de estos años trabajando en información integrada. Bueno, ¿cuándo surge? Pues surge el germen de los criterios ESG, que como sabéis son los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Su germen es la responsabilidad social corporativa que surge en la década de los 70 del siglo XX. ¿Qué pasa en aquel momento? Que la evolución era voluntaria, es decir, cada empresa podía decidir sin ningún requerimiento legal y ningún requerimiento del mercado, que ha sido una de las principales palancas, como ahora veremos, si ampliaba información pues de carácter no financiero, información más operativa o de impacto en grupos de interés en sus informes, especialmente en el informe de gestión, que es donde el contenido en aquel momento era algo más libre y no tasado. ¿Qué ocurrió? Que al no haber ningún incentivo ni legal ni del mercado, pues el éxito fue escaso en el panorama internacional. Los informes empresariales se centraban exclusivamente en la información financiera, que son nuestras queridas cuentas anuales, que conocemos desde hace muchísimos años y que se encuentran verificadas por el informe de un auditor externo. ¿Cuáles eran los principales motivos? Pues bueno, no había demanda social, no había esa preocupación que hemos visto al principio, como bien nos comenta mi compañera Ana, sobre la preocupación de los grupos de interés, sobre los impactos que genera la actividad empresarial en los entornos en los que actúa. Tampoco existía ninguna obligación legal, no nos engañemos, al final la obligación legal es lo que determina que se empiece a proporcionar determinado tipo de información. Luego, una vez que se empieza a proporcionar determinado tipo de información, por un criterio de transparencia y también de competencia empresarial, en este sentido una sana competencia, entre determinadas empresas empiezan a dar, yo doy más información que tú, que eres mi competidor, para ser más transparente, con lo cual también actúa como catalizador de esta cada vez más amplia información integrada. Y en tercer y último lugar, pues que la información financiera era destinada principalmente a los inversores. Cuando hablamos de inversores nos centramos principalmente en los grandes fondos de inversión, inversores institucionales, que en aquel momento tampoco veían una ventaja competitiva en los criterios de sostenibilidad como hoy en día sí que la ven. Entonces, ¿cuándo empieza esto? Pues en nuestro ámbito más local, en la Unión Europea, en el Consejo de la Unión Europea, de los gobiernos de la Unión Europea, celebrado en Lisboa en marzo del año 2000, es cuando empiezan partiendo de la responsabilidad social corporativa, consideran que la modernización de la economía europea pasa por convertir en un objetivo estratégico un crecimiento económico sostenible en el sentido que antes nos ha comentado Andrea, no únicamente medioambiental, sino también de criterios de justicia social, de criterios de equidad y de criterios de conservación de lo que ya tenemos en todo nuestro entorno, y con una fuerte cohesión social. Este es el
germen. Pero fijaos la lentitud que comentábamos a los inicios. Esto es en marzo del año 2000. La primera directiva, la primera normativa comunitaria en la que esto se plasma como una obligatoriedad para el sector privado ocurre en el año 2013, que es necesario dar una información. Bueno, yo digo sobre sostenibilidad, que es lo que decimos hoy en día, pero efectivamente era sobre información no financiera y es a los que llevamos trabajando desde el inicio. Me habréis oído ya hoy varias veces decir información no financiera, porque realmente es como se le denominó en un principio. ¿Qué pasa? Que un año más tarde la propia Unión Europea se da cuenta, en 2014, que no ha determinado los requisitos mínimos de información que debe contener la directiva de 2013 y entonces sí que incluye que al menos en las empresas denominadas de interés público de más de 500 empleados y cotizadas en bolsa deben hablar en su información no financiera sobre cuestiones medioambientales, sociales, de derechos humanos, de personal y de lucha contra la corrupción, el fraude y el soborno. Esto todavía tarda unos años en llegar a España. Se transpone, la directiva de 2014 entra en nuestro ordenamiento jurídico en diciembre de 2018 y empieza a ser de aplicación obligatoria en los ejercicios comenzados en 2019. Con lo cual, pues es bastante reciente, aunque en 2018 ya prácticamente todas las cotizadas lo hacían. ¿Qué pasaba entonces, visto gráficamente en el pasado? Que teníamos el informe anual, como podemos ver arriba, que son prácticamente las cuentas anuales y una breve memoria de responsabilidad social corporativa. Hoy en día lo estamos incorporando, pero la integración absoluta todavía no existe. De hecho, si nos vamos a ejemplos, como podéis entrar en el informe de Iberdrola, entréis en el informe integrado y en la segunda página, creo, después de la carta del presidente, lo primero que pone es, esto se compone de, el informe integrado es una parte que es como un resumen tipo PowerPoint y te dice cuentas anuales, informe de gobierno corporativo, informe de control interno sobre la información financiera, informe de control interno sobre la información no financiera. Es decir, no hay una verdadera integración, lo que hay es un informe, es verdad, pero estilo PowerPoint, que nos aglutina un poco de los distintos informes para que los veamos y nos proporciona links para que accedamos a los informes realmente específicos de cada parte, con lo cual estamos en el presente incorporando, pero todavía no integrando como tal. Este es el marco, que lo ha puesto antes también Andrea. Esta es la versión que me ha gustado mucho, la ha hecho la consultora PricewaterhouseCoopers, porque es la versión del IRC de su última actualización de 2022, en la que vemos que un informe integrado realmente, partiendo de considerar todos los riesgos y oportunidades que hay en el entorno, cómo los debemos incorporar en nuestra estrategia empresarial, la estrategia traducida al modelo de negocio y nuestra relación con los agentes externos y, finalmente, la contribución de la empresa. Es decir, qué estamos aportando tanto en valor económico, que lógicamente por más que lo queramos demonizar hoy en día es lo que sostiene una empresa, pero ese valor económico no debe justificar todo, crear más valor económico. También tenemos que ver qué recursos consumimos en esa creación de valor para que sea razonable, como el propio nombre de esta mesa redonda indica, sostenible, y también la contribución social que hacemos como empresas pues al entorno en el que generamos nuestros impactos que son tanto positivos como negativos. Con lo cual, pues bueno, es una forma, la forma que lo recoge el IRC, pues es estupenda porque, como veis, alinea totalmente tanto parte externa a la empresa como parte interna para finalizar en qué estamos creando, qué estamos haciendo. Entonces, llegado a este punto, ¿qué podemos considerar un informe integrado? Pues, en unas palabras muy coloquiales, que es otra de los principios que inspira el IRC, hablar siempre de un lenguaje sencillo, coloquial, que incluso nuestras cuentas anuales no siempre lo hacen. Aspectos como las normas de valoración pues no son entendibles por el público en general en su conjunto. Un informe integrado sí que debe serlo y es un documento conciso que explique de una forma concreta, lo más visual posible, como hemos visto en los ejemplos que antes nos ha mostrado Andrea del sector público, pues cómo crea valor una organización a lo largo del tiempo. Y esto que nos permite cumplir tanto con el requisito legal de la transparencia empresarial como con la satisfacción de las pretensiones de todos los grupos de interés a los que la nueva directiva de la Unión Europea escucha de una forma muy importante y les otorga una voz relevante, como veremos a continuación. ¿Y por qué tiene tanta importancia y esa importancia es creciente el informe integrado? Bueno, pues en primer lugar, por los requisitos normativos. Si no, no tendría esa importancia. Lo vamos a ver con una serie de datos del año 2022 de empresas del IBEX 35 a continuación. En segundo lugar, por las decisiones de inversión. Hoy en día, para valorar una compañía, es verdad que se hace una valoración económica, pero existen, lo veréis en prensa económica, las inversiones sostenibles, los préstamos verdes, los
fondos que invierten. Mapfre, por ejemplo, tiene una cartera importantísima de fondos ASG. Entonces, ¿qué ocurre? Que en valores del año 2020, en el mundo la inversión sostenible ascendía a 30 billones de dólares, con lo cual ya tiene una importancia relevante como para que una empresa que quiera ser objeto de inversión por estos grandes fondos, que le otorga también un cierto prestigio en el mercado, pues necesite cumplir con una buena información integrada, porque si no, no va a formar parte de los requisitos que exigen los grandes fondos de inversión para poder invertir en esa compañía. Y también, por supuesto, las prácticas a lo largo de toda la cadena de suministros, que podríamos asimilar en cierto modo a la cadena de valor, y en el consumo de recursos que hacemos a lo largo de toda esta cadena, especialmente en aspectos relacionados con el respeto a la legislación laboral y a derechos humanos. Y bueno, pues como os he comentado antes también, al hilo de las decisiones de inversión, los criterios de inversores profesionales y de la evaluación de compañías con ESG, que se hacen en base a unas métricas distintas, no únicamente en múltiplos de EBITDA y en capacidad de generación de caja, sino en métricas también sociales, de generación de residuos, de economía circular, etcétera. En España, ¿dónde estamos? Pues bueno, digo que estamos principalmente en el IBEX 35, estamos otras muchas más empresas. Rolls-Royce en España, por ejemplo, ni es cotizada ni es considerada gran empresa, salvo efectos tributarios, que sabéis que tiene una clasificación pues distinta y más restrictiva. En el resto no cumplimos los parámetros, pero lógicamente como filial de un gran grupo de una multinacional, en este caso británica, pues estamos obligados al cumplimiento de los requisitos que tiene nuestra matriz de información integrada. Y como nos ocurre en Rolls-Royce, ocurren muchísimas empresas filiales de grandes multinacionales que hay en España. Otra cosa son las empresas propiamente españolas, es decir, nosotros como Rolls-Royce España no tenemos que incluir en nuestras cuentas anuales esta información integrada, pero sí que tenemos que tener esas métricas para reportarlas internamente a nuestra matriz y que las consolide. Y eso hace que haya en este momento en España un gap importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros no publicamos en España nuestras métricas de información integrada. Solamente publicamos la información financiera tradicional a través de cuentas anuales. Y como nos pasa a nosotros, insisto, le pasa a muchísimas filiales de grupos internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos centramos en un análisis de datos en España, al final nos vamos al IBEX 35 y a poco más. Y dentro del IBEX 35 hay que reconocer que España fue pionera en la información integrada. Ese marco que nos ha descrito muy bien Andrea del IRC del año 2013 tuvo un arranque pionero con 100 compañías a nivel mundial. De esas 100 compañías, 7 eran españolas. Tenemos desde Repsol, que podemos decir que es el estandarte de la marca España en aspecto de información integrada, porque cumple absolutamente todas las obligaciones y más desde el momento en que salen, incluso se anticipa. Es el ejemplo. Tenemos también a Meliá Hoteles, en aquel momento participando en esta información pionera, a Inditex, a Indra, a BBVA, a Enagas, en fin, un grupo de empresas de diferentes sectores de actividad dentro del IBEX 35 y fueron pioneras a nivel mundial, con lo que ello implica. ¿Qué nos da? ¿Qué información nos proporciona? Pues nos proporciona conocer la estrategia de una gran corporación y cómo esa estrategia se va. Lo que pasa es que nos da un conocimiento limitado, porque veremos a continuación que, bueno, una cosa son las recomendaciones, otra cosa es lo que establece la directiva como obligado cumplimiento, y un híbrido, un intermedio, es lo que se reporta actualmente en el IBEX 35. Y no voy a dar nombres para no herir ninguna sensibilidad, lo veremos en un informe agregado que ha publicado Ernst & Young sobre los informes del año 2022. Vemos que todos ellos se enfocan cada vez más al futuro. Es verdad que lo que ha pasado ya, lo retrospectivo, es muy importante en la situación empresarial, tener las cuentas anuales, la base, dónde estamos para saber dónde estamos. Pero los informes integrados, ¿qué nos aportan adicional a las cuentas anuales? Aparte de unos datos, de unos KPIs sobre información no financiera, pues nos dicen cuál es el objetivo. Es decir, deben contener cuál es el objetivo a futuro y qué grado de consecución de ese objetivo tenemos en el momento actual en el que emitimos el informe. Y eso es un enfoque que cada vez se va haciendo más, pero todavía queda bastante por hacer.
También debe incluirse siempre las barreras que nos podemos encontrar en la consecución de ese objetivo que tengamos identificadas para que tenga claridad absoluta. Se trata de que haya transparencia y de los riesgos que asumimos, riesgos tanto a corto plazo como a medio plazo como a largo plazo. La inclusión es creciente, pero todavía queda por hacer. Y, por supuesto, un lenguaje sin tecnicismos, como bien comentaba Andrea, que era una recomendación del IRC, porque la idea es que estos informes integrados pues sean divulgativos y que sean lo más accesibles posibles con independencia de la formación en aspectos financieros o en aspectos económico-contables del lector final. Pues bien, respecto a ese informe de Ernst & Young publicado en actualmente igual, que como trabajé allí, pues siempre digo Ernst & Young, disculpadme, sobre empresas del IBEX 35 del año 2022, podemos ver que como datos que me han llamado la atención, el 76% de empresas ya cuentan en su comisión del Consejo de Administración con una comisión de sostenibilidad. Sabéis que todavía no es obligatorio la de auditoría, nombramientos y retribuciones, etcétera, pero no la de sostenibilidad. Pues bien, ya un 76%, 3/4 partes, cuentan con ella. Un 44% de las empresas del IBEX vincula la remuneración de sus directivos al cumplimiento de determinados parámetros relativos a criterios ambientales, sociales y de gobernanza, con lo cual pues sí que están haciendo un verdadero esfuerzo, porque siempre que se vincula la retribución a la consecución de determinado criterio, aumenta la tasa es algo que yo creo que es innato a la condición humana, aumenta el cumplimiento del objetivo y se va por el buen camino porque ha aumentado mucho en los últimos años. Sin embargo, un dato negativo que aquí pongo en negrita es que solamente un 17% de las empresas del IBEX han desarrollado un sistema de control interno sobre la información no financiera. Sabéis que todas las empresas cotizadas tienen que tener un sistema de control interno sobre la información financiera y que sus características fundamentales, digamos su memorándum, tiene que ser público y depositado en Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pues bien, sobre la información no financiera, en el año 2022 todavía solo un 17% de las empresas había hecho el sistema de control interno, lo cual nos indica que un 83% todavía no lo había hecho. Y respecto al ya mencionado reporte de riesgos que deben incluir para la consecución del objetivo, pues se ha avanzado mucho porque a corto plazo el 91% de las empresas del IBEX lo incluye, la práctica totalidad. En el medio plazo ya bajamos al 47%, es decir, solamente la mitad, y en el largo plazo solamente una cuarta parte, es decir, un 26%, cumple ese reporte de riesgos que se pide como básico desde el IRC para garantizar la transparencia. Y, de hecho, dentro del desglose que podemos dar, según la directiva, entre información no financiera, que sería lo básico, lo que dice la directiva del 2014, un enfoque un poco más ampliado, híbrido, y un enfoque ya totalmente integrado, que es lo que recomienda el IRC, en el año 2018 solamente el 35% de las empresas del IBEX 35 cumplían ese enfoque integrado, en 2020 ya lo cumplían el 47%, en 2022 ya lo cumplen el 55%. Vamos dando pasos, pero todavía nos queda bastante por avanzar, como vemos. Es decir, el sector privado ha hecho los deberes en lo que le obliga la directiva traspuesta a la ley en el año 2018 y va dando pasos más allá, pero los va dando con cierta lentitud. Respecto al papel del auditor, pues bueno, el problema que parte en el año 2014 es que la directiva limita su papel a verificar que se ha incluido la información no financiera en el informe, pero no opinan sobre esa información no financiera, sobre la veracidad de la misma, como opinan de las cuentas anuales, solamente sobre la inclusión de la información. Entonces, pues bueno, el hecho de que las comisiones de auditoría estén integrando consejeros expertos en ESG, que ya lo tienen el 55% de las empresas del IBEX 35, las nuevas comisiones de sostenibilidad, etcétera, hacen que el papel del auditor sea clave. Y aquí tenemos que distinguir entre lo que es auditor financiero y auditor no financiero. Es verdad que las grandes auditoras financieras están creando departamentos de auditoría no financiera en aspectos como la seguridad y riesgos laborales o en aspectos como los derechos de los trabajadores, y que es fundamental un informe de un auditor no financiero en aspectos como la cadena de suministro. Recordemos el caso de Nike hace unos años, cuando fabricaba ropa deportiva en países asiáticos y incumplía la legislación no solo laboral sino de derechos humanos al emplear a menores en la fabricación de las prendas, con lo cual es necesario esas auditorías específicas. Solamente pongo un ejemplo en el caso de Nike, pero en cuanto deslocalizamos producción fuera del entorno occidental, esa auditoría y esa verificación estricta se convierte en realmente obligatoria para evitar este tipo de casos.
¿Y qué es necesario a futuro? Voy bastante rápido para que quede un poquito de tiempo para las preguntas. Pues una necesaria coordinación entre la parte de auditoría financiera y la auditoría no financiera. Para que os hagáis una idea, en el año 2020 el 100% de las empresas del IBEX 35 en la auditoría integrada auditaban con un nivel de aseguramiento limitado. Esto implica hay dos niveles de aseguramiento de auditoría, limitado y razonable. El limitado es que se desarrollan unos procedimientos de auditoría más leves, más laxos, en los cuales la conclusión es que no hay indicio de que pueda haber algo erróneo. Mientras que el aseguramiento razonable, que es lo que se hace con la información financiera que conocemos tradicionalmente, lo que se hace es que unos procedimientos de auditoría más profundos, de mayor análisis, en los cuales se asegura con los mismos que no va a haber materialmente, con materialidad, errores o fraudes. Y solamente el 12% de las empresas del IBEX auditaban su información integrada y su información no financiera con el nivel de aseguramiento razonable. Es decir, la inmensa mayoría, el 88%, se limitaban al aseguramiento limitado. Lo cual, pues bueno, deja un amplio camino de mejora todavía por recorrer. Respecto a las tendencias futuras, la directiva que ya del año 2022, que nos ha comentado muy bien Andrea, que implica que en los informes de los ejercicios del ejercicio 2026 que se presentará en 2027, todas las empresas, incluidas pymes cotizadas, todas las cotizadas tendrán que cumplir con la información de esta directiva, que también obliga dentro de la información sobre sostenibilidad a cómo actuar ante los riesgos y a proponer soluciones de mitigación en el caso de que esos riesgos se manifiesten finalmente, y que tiene como uno de sus objetivos fundamentales, aparte del cumplimiento de la Agenda 2030, armonizar las normas de presentación de la información no financiera, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, si queremos analizar la información no financiera o la información integrada de las empresas cotizadas, es que en muchos de los KPIs, en muchas de las áreas, no hay una armonización ni un criterio único de cálculo del KPI. Entonces, hay muchos sesgos que no nos permiten comparar el mismo indicador. Y eso es lo que trata de eliminar y de mitigar la directiva del año 2022 de la Unión Europea. En definitiva, que la información que se reporte, que se integre, sea homogénea y que la podamos comparar adecuadamente. Y se refuerza el papel del auditor en asuntos como el proceso de selección de asuntos materiales y el análisis de la doble materialidad que comentaba Andrea, que considero especialmente importante porque se da voz por primera vez a los grupos de interés en la materialidad de qué asuntos no financieros, qué asuntos de sostenibilidad consideramos verdaderamente relevantes. Habrá una materialidad interna de la empresa, que la empresa decidirá qué asuntos, qué áreas son clave. En el caso de Rolls-Royce, por ejemplo, la política de emisiones de nuestros motores es clave, y los grupos de interés también decidirán qué parte es clave. A lo mejor, por ejemplo, para ellos el ruido que generan nuestros motores también es un asunto clave. Para nosotros es importante, pero puede ser que para un grupo de interés sea también clave, por poner un ejemplo. Y el enfoque será siempre prospectivo, es decir, será obligatorio informar sobre los objetivos y su grado de consecución, cosa que en la directiva del año 2014 no era obligatorio, y también es un gran avance. Y también la directiva del 2022, sin obligar firmemente a ello, pero supongo que lo hará con prontitud otra directiva, trata de reforzar el nivel de aseguramiento razonable del auditor, superando ya el nivel de aseguramiento limitado que veíamos antes, que simplemente verifica que no hay indicios razonables de incorrecciones, pero no hace una auditoría más en profundidad, como la que se hace de los estados financieros, sobre los estados, sobre la información no financiera. En definitiva, reforzar el papel del auditor como garante y como catalizador de que la información integrada cada día tenga una mayor importancia y cada día tengamos mayor información sobre la misma en el ámbito nacional, en este caso. El reto fundamental desde mi punto de vista, y con esto ya termino, es incorporar las pequeñas y medianas empresas al proceso. Es decir, todavía con la directiva de 2022 ampliamos a todas las empresas cotizadas o que hayan emitido en algún mercado secundario, puede ser obligaciones, bonos, etcétera, pero incorporar al resto del tejido empresarial español. Estamos hablando de en torno al 90% del tejido empresarial español al proceso. Obviamente no van a dar una información integrada como la de una cotizada, tampoco es necesario ni sería su función, pero bueno, sí que vayan dando pequeños pasos de transparencia y que vayan realizando algún
algún avance en este sentido sobre integración de información no financiera en sus reportes. Porque es verdad que la generación de impactos que realizan en la sociedad es muy limitada si les consideramos individualmente, empresa a empresa, pero en su conjunto, pues el impacto que realizan sobre la economía y sobre la sociedad española, pues es mayor que el de la suma de las grandes multinacionales que están obligadas por las características de nuestro mercado y de nuestro tejido empresarial. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Abrimos preguntas. Estaba los participantes quieren aportar, quieren preguntar, necesitan más información, aprovechando que tenemos aquí, pues, de esta sesión, que tenemos un amplio, tiene esa visión pues, profesional de cómo se está haciendo en el sector privado. A ver si se arranca alguna pregunta, si no, a mí alguna pregunta me sale. A ver, una pregunta. Si pudierais responderla con el estudio de la empresa Cibex 35 que habéis hecho, hasta la fecha la verificación de la información con arreglo o qué normas se ha hecho principalmente. Muchas gracias. Bueno, pues hasta ahora, el estudio lo ha hecho igual la consultora de acuerdos. Yo simplemente he cogido los datos porque es un estudio que realizan anualmente, que es bastante potente, analiza muchos aspectos, muchos indicadores. La verdad que proporciona mucha información sobre la operativa que se va haciendo al respecto y los avances que hay año a año, sobre todo entre las empresas por sectores, pero la verificación de la información se ha hecho siempre con arreglo a la directiva del año 2014, que se traspuso en una ley del año 2018 al ordenamiento jurídico español y que es con la que se hace la verificación básica. Luego se compara con la normativa recomendada por el IRC en su marco del año 2013, que era ya más amplio. Lógicamente no se puede comparar con el de 2022 porque se solapó el ejercicio en el que salió tanto la directiva como el nuevo marco del IRC con el ejercicio que estaban realizando las empresas y sus propios informes. Pero se hizo con arreglo a la directiva del 2014 y a las recomendaciones del IRC de 2013. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta más? ¿Se escucha muy mal, dice Francisco? Sí, se va. Sí, en tu caso, Tatiana, como que se entrecorta a veces. Por lo menos a mí me pasa. A ver si así se oye mejor. Parece que Ahora sí. perfecto. Ahora perfecto. ¿Sí? Genial. Mientras se va animando el chat en hacer alguna pregunta, yo tenía una pregunta para José Luis. Bueno, en general, ¿por qué creéis que debe ser, no? Realmente, por ejemplo, el caso que ha comentado José Luis, ¿no? Que hay muchísimas subsidiarias en España que tienen la información no financiera disponible porque la están reportando a sus grupos. ¿Por qué no presentan esta información no financiera en España? Realmente el hecho de no estar obligadas, porque todavía pues, no forman parte del grupo de empresas, todavía, porque en breve no va a ser así, solamente por esa razón, ¿o creéis que puede haber algún tipo de otras motivaciones? Bueno, yo creo que aquí subyacen dos motivaciones principalmente. Por un lado, la obligatoriedad. Se ve claramente que hasta que no fue obligatorio presentar la información no financiera o la información integrada, se presentaba un poco, permitirme el término coloquial, una información de postureo por determinadas grandes corporaciones, pero muy breves pinceladas. Es decir, no entraban en poner un objetivo, grado de consecución, verificarlo con un auditor, etcétera. Entonces, si no hay una obligación legal, muchos comités de dirección locales son reticentes porque directamente dicen ¿para qué vamos a trabajar más en algo que tampoco
nos va a aportar, consideran que no les va a aportar mucho, aunque la transparencia desde mi punto de vista siempre aporta. Y por otro lado, pues bueno, también subyace, al no ser obligatorio, que hay un cierto recelo en informar de determinados aspectos que se considera que si la competencia no tiene por qué informarlos, ¿por qué los voy a informar yo, que a lo mejor le estoy dando a mi competencia un arma, un dato que puede ser utilizado en mi contra? Y se me ocurre, por ejemplo, en el sector de Rolls-Royce, las emisiones de todos nuestros motores, de nuestros grupos de generación, etcétera, son muy relevantes los datos de emisiones. Se está haciendo un esfuerzo brutal por toda la compañía. ¿Qué pasa? Que si yo publico los datos de mis emisiones medias y la competencia no los hace, la competencia puede siempre decir a un cliente que los nuestros son peores que los suyos sin que haya una verificación. Entonces, ahí subyace un cierto recelo que, de hecho, en el sector farmacéutico pasa mucho y se pone como ejemplo en varios informes y en varios estudios que se han publicado al respecto, que en el sector farmacéutico hay muchos recelos por parte de las farmacéuticas a decir en qué sector específico, en qué enfermedades específicas o patologías están investigando para evitar que otro laboratorio pues les trate de pisar la patente, etcétera. Entonces, el recelo empresarial también influye y eso el legislador, el regulador, es el que tiene que dar el impulso, si no, no lo vamos a conseguir. Genial, muchísimas gracias. Nos dice María Mercedes, ¿a partir de cuándo va a ser obligatorio en pymes este informe integrado o al menos la información no financiera? No, ¿puedo contestar yo? Exacto, quería hacer la diferencia entre lo que hablamos nosotros, que es informe integrado, que de momento no es obligatorio, a no ser que estemos en Sudáfrica y no lo estamos, porque eso no hemos comentado, que es donde informar de manera integrada sí que es obligatorio, pero conforme a la nueva directiva y las normas europeas por lo menos en la Unión Europea y las subsidiarias, las nuevas normas europeas de información de sostenibilidad, que no integrada, para las pymes a partir del año 26, es decir, que van a informar realmente en el 27 y tienen que ser pymes cotizadas, ¿vale? Imaginamos que luego irán incorporándose todas, pero de momento, claro, no se puede poner el esfuerzo porque esto sabemos que para las empresas supone un esfuerzo muy, muy grande y no se puede exigir el mismo esfuerzo a todas las empresas, no tendría ningún sentido. O sea que espero que eso conteste a la pregunta. Genial, importante ese matiz que comentaba Andrea entre la información no financiera y la información integrada, ¿no? También un poco lo que antes comentaba José Luis, que estamos en ese proceso de llegar al informe integrado y informan de ahora de información no financiera y poco a poco integrando todo esto en un conjunto y esa visión holística que Andrea pues antes apuntaba, ¿no? José Luis, si tuvieras que asesorar una empresa que va a comenzar a elaborar y reportar el informe de sostenibilidad, ¿en qué marco de análisis le recomendarías que siguiese? ¿IR o nuevo ESRS? Yo indudablemente, si vamos a empezar, no tenemos un marco, no hemos empezado a trabajar, esto es complejo, lleva su tiempo, entonces el nuevo ESRS, es decir, vamos a cumplir la normativa primero, vamos a asegurarnos que cumplimos las obligaciones legales y una vez que esto está funcionando, pues vamos poco a poco a introducir adicionalmente las recomendaciones del IRC, pero como arranque, desde luego el SRS, pero porque es la normativa, lo que me van a exigir legalmente, pues si no en 2025 sobre el ejercicio 2024, en 2026 sobre el ejercicio 2025 o como muy tarde si soy cotizado, como bien ha dicho Andrea, en 2027 sobre el ejercicio 2026 para una pyme. Entonces, no resto valor ni muchísimo menos al del IRC, sino que le añado valor, pero vamos a ir paso a paso. Primero cumplamos la legalidad y cuando nos aseguramos de cumplir la legalidad vamos a ir dando pasos adicionales. Siguiente pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el efecto que pueda tener este tema en la calificación de las entidades públicas e incluso sobre los países, el riesgo país, ante este incumplimiento de estas normas de sostenibilidad? Nos saludan desde la Universidad de Costa Rica. Yo,
sin querer entrar mucho en el fondo del asunto, creo que una cosa, o sea, hay asuntos muy diferentes. Nosotros estamos aquí hablando de información integrada, incluye información financiera y de sostenibilidad, no siendo requisito legal, da mucha información, ¿vale? Y intentamos promover que las entidades públicas, desde nuestro punto de vista, que es lo que Ana y yo hemos preparado, se incorporen a esta tendencia de dar más información. ¿Tienen incentivos para hacerlo? Pues la verdad que no demasiado, porque como bien comentaba José Luis, lo que no es requisito legal cuesta mucho arrancarse a hacerlo, ¿no? Y no creo que en este momento tenga realmente sobre la calificación en particular, al no ser por una cosa es que tú tengas un requisito legal, no lo cumplas y entonces eso sí que tenga incidencia en la calificación, que se puedan premiar a las que lo hacen mejor, puede ser, pero que se penalicen a las que no lo hacen, yo no lo tengo claro, no tengo una respuesta sobre ello, ¿vale? Y las normas de sostenibilidad, como comentaba, si hablamos estrictamente de las europeas, de normas europeas de información de sostenibilidad, estas se aplican a entidades públicas solamente si dan ciertos criterios. Estoy pensando en la ENI italiana, Enel, etcétera, que vienen a ser con una gran parte de capital público, pero que son cotizadas también. Es decir, que al final estamos un poco en un híbrido de empresa público-privada cotizada, pero que tiene parte de capital o tiene control del Estado, y entonces ahí a lo mejor podríamos tener un tema de calificación, pero tampoco lo tengo yo no lo tengo muy claro, no sé lo que opináis vosotros. Yo es que no sé si, viniendo la pregunta de Costa Rica, si a lo mejor la calificación se refería a que el informe de verificación no fuera limpio. No sé si van por ahí los tiros de la pregunta. La verdad que no lo sé. Los informes que hemos estado analizando, Andrea y yo, todos estos meses de entidades del sector público, con frecuencia estaban asegurados, tenían ese informe de verificación externa de un tercero. En su mayoría eran de naturaleza limitada, que como muy bien nos explicaba José Luis, el verificador lo único que llega a decir es que no ve evidencias, no ve indicios de que haya nada raro, pero tampoco se moja mucho más. Y luego hemos visto también algunos a nivel razonable, o sea que ya se están dando pasos en ese sentido, pero de todos los informes que hemos visto Andrea y yo, todos han sido limpios, sin calificar, ¿sabes? No sé si a futuro, a medida que esas NEIs, como se ha dicho aquí, pues van a pasar a ser obligatorias y se va a tener que dar más información, una información que está pues mucho más precisada, puede dar lugar a que haya problemas en los informes de verificación y entonces veremos qué pasa y si eso puede afectar al riesgo país. Yo quiero pensar que Europa va a seguir siendo líder en términos de sostenibilidad y que realmente estas grandes empresas están llamadas a dar ejemplo y espero que lo hagan bien y que los informes de verificación externa lo pongan de manifiesto. Pero bueno, veremos en algún caso de informe calificado qué es lo que pasa y qué consecuencias tiene. No sé si con eso respondo a la pregunta. En el sector privado pasa exactamente lo mismo que han comentado tanto Andrea como Ana. Los informes que hay son, como he comentado anteriormente, en su mayoría de verificación limitada y todos sin calificar. Con lo cual, pues tampoco es verdad que para una verificación limitada, si ya califican el informe, sería muy preocupante, la verdad, la situación de la información contenida en ese informe. Entonces, de momento, no podemos opinar al respecto. Yo espero también que, bueno, como se está produciendo la transición de la verificación limitada a la verificación razonable, también las empresas, hay unos periodos de transición, como hemos visto, para que empiecen a ser obligatorios esos informes integrados, pues bueno, también el cumplimiento y el aseguramiento de la veracidad de la información, no dudo de ella ahora mismo, pero el aseguramiento lo van a cumplir. Tengo casi total convencimiento que lo van a cumplir sin mayores problemas. Sí, la directiva de diciembre del año 12 exige que haya una verificación a nivel limitado y dice que se van a emitir a nivel europeo normas de verificación.
así como ahora recientemente a la vuelta del verano la Comisión Europea ha adoptado mediante acto delegado las NEIs o SRS, como decíais algunos en el chat o decía José Luis, me da igual cómo lo queramos llamar, si NEIs en español, Normas Europeas de Información de Sostenibilidad o SRS de European Sustainability Reporting Standards. Bueno, este conjunto de normas europeo, pues se va a hacer algo muy similar, pero a nivel de verificación, y eso se va a hacer también en Europa. Y entonces, en función de cómo vaya la cosa, se espera que para el año 26 se decida ya si para el año 28 se exige que se dé un salto a la verificación de tipo razonable. Pero veremos, porque yo creo que en Europa están muy preocupados, como decíais antes, por imponer demasiados requisitos informativos a la pequeña y mediana empresa. Recordad que tenemos esa directiva del año 13 que nos pide que seamos cautelosos con la cantidad de información que han de dar, ¿no? Entonces, yo creo que todavía se está pulsando cuál es la situación. Veremos. Pero sí, es importante ir dando pasitos y yo creo que estamos en la buena dirección. Gracias. De momento No te oímos, Tatiana. quiero hacer una pregunta de última hora. ¿No se me oye? Ahora ¿Me oye Ahora mejor? sí. ¿Hola? Ahora sí. Bueno, yo básicamente estaba avisando que, bueno, ya no hay más preguntas en el chat. No sé si se quiere hacer alguna pregunta de última hora. Si no, podemos dar la sesión, esta mesa redonda por finalizada. Espero y deseo que os haya resultado interesante y útil a todos aquellos que estáis participando. Desde luego, por mi parte, ha sido maravilloso poder participar en esta mesa y estar pues, de la mano de estos expertos que hoy nos han acompañado. Gracias a ECA por la organización y muchísimas gracias a Ana, a Andrea y a José por vuestra superponencia de hoy. Muchas gracias, Tatiana. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer y gracias por la invitación, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación a ECA. Súper.